Damas y caballeros, en el marco de este tercer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología, tengo el honor de presentarles a la doctora Antonia Lozano Díaz, una respetada experta en el ámbito educativo. Hoy abordaremos un tema de suma importancia, los desafíos educativos tras la pandemia por COVID-19. En el año 2020 se marcó un punto de inflexión en la educación global con el cierre de escuelas en todo el mundo debido a la pandemia por COVID-19. Esta medida afectó a más de un 91% del alumnado a nivel global, según la ONU. Desde entonces hemos sido testigos de interrupciones más que significativas en la educación, con diferencias sustanciales en la duración de cierres de escuelas en diversos países. La doctora Lozano Díaz nos guiará a través de ese panorama más que desafiante, basándose en estudios como el realizado por Meng en 2022, que investiga el impacto de la pandemia en la educación en 11 países de todos los continentes, con una muestra de más de 21.000 alumnos, más de 15.000 profesores y más de 1.500 directores de centros. La pandemia ha transformado radicalmente la educación y plantea ahora interrogantes cruciales sobre cómo abordar estos desafíos en el futuro. La doctora Lozano Díaz nos brindará su perspicaz análisis y compartirá posibles soluciones y enfoques para superar desafíos educativos posteriores a la pandemia. Sin más preámbulos, les invito a dar una cálida bienvenida a la doctora Antonia Lozano Díaz, que nos guiará a través de esta importante exploración sobre los desafíos educativos en la era post-COVID-19 en el marco de este tercer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Sin más, adelante, el escenario es todo suyo, doctora Lozano Díaz. Buenas tardes a todas y todas desde Almería, España. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador su invitación a participar en este tercer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. La conferencia que aquí presento, titulada Desafíos educativos tras la pandemia, se estructurará en torno a los siguientes apartados. En primer lugar, presentaré una panorámica global sobre cómo se ha experimentado la pandemia en la educación en general, de qué modo ha afectado el rendimiento del estudiantado y cómo se ha desarrollado la gestión de los centros educativos. Seguidamente presentaré la cuestión del liderazgo educativo y del liderazgo digital. Para finalizar, me gustaría presentar los resultados de investigación que sobre estas cuestiones estamos desarrollando en 4 países de la Unión Europea. Como es bien conocido por todos, a lo largo del año 2020 las escuelas fueron cerrando a medida que se extendía la pandemia por todo el planeta. De este modo, la medida llegó a afectar en abril de 2020 a más del 91% del alumnado de todo el mundo, según datos de la ONU. Estas interrupciones han oscilado desde casi ningún cierre de escuelas en algunos países hasta más de un año de cierre en otros, como fue el caso de Polonia. Nos encontramos así que la pandemia ha aumentado las desigualdades y agudizado la crisis educativa que ya existía. La falta de conexión a Internet y de infraestructuras impidió además la educación a distancia de al menos la tercera parte del alumnado. Autores como Sabine Meng y sus colaboradores llevan a cabo un estudio sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación. Para ello se han servido de una muestra amplísima de 11 países de todos los continentes. Contaron con 150 escuelas de cada país, una selección de más de 21.000 alumnos y alumnas, más de 15.000 profesores y profesoras y más de 1.500 directores y directoras de escuela. Sus conclusiones muestran el siguiente impacto en la educación. Los países más pobres, menos desarrollados, como es el caso de Burkina Faso y Etiopía, no pudieron ofrecer ningún tipo de educación a distancia a su alumnado. Por otro lado, en Burkina Faso, Etiopía y Kenia, el alumnado estuvo un mínimo de 4 meses sin ningún tipo de atención educativa desde un punto de vista formal. Los principales problemas para la educación a distancia fueron la falta de infraestructura y de acceso digital, así como la falta de formación del profesorado en cuestiones de educación digital y a distancia. Por otro lado, el profesorado
percibió un notable descenso en el aprendizaje y en la participación del estudiantado. También resultó especialmente dificultosa la educación y evaluación del alumnado con algún tipo de discapacidad, así como la evaluación de aquellos aspectos más prácticos y más difícil de ser evaluados en un ámbito no presencial. Por otro lado, los países menos desarrollados no pudieron incrementar sus herramientas para la educación a distancia. Una vez que se incorporaron a la educación presencial, al alumnado se constata que le fue difícil readaptarse a esta presencialidad y mostraba menor capacidad de concentración en el aula. Por otro lado, los países menos desarrollados no han previsto medidas para futuros confinamientos. También se constató que el alumnado con bajo rendimiento o los más desfavorecidos fueron los que menos progresaron. Asimismo, el alumnado de menor nivel socioeconómico y las chicas fueron los que mayor preocupación mostraron por quedar atrás en su aprendizaje. ¿De qué modo ha afectado el rendimiento a esta situación de confinamiento? Bien, Giorgio Di Pietro lleva a cabo un metaanálisis, es decir, un análisis de diversos estudios sobre 39 estudios desarrollados en 19 países. Sus conclusiones son las siguientes. Por un lado, se encuentra que el confinamiento ha tenido un efecto negativo general en los resultados del aprendizaje del alumnado de absolutamente todos los niveles educativos, desde educación infantil, pasando por primaria, secundaria y también postsecundaria e incluida la universidad. Por otro lado, los principales retrocesos se produjeron en las asignaturas de matemáticas y ciencias en relación al resto de asignaturas. Un año después, tras este confinamiento, el alumnado no había recuperado el retroceso o la pérdida de aprendizaje que sufrieron inicialmente. El déficit de aprendizaje es además un poquito inferior, es decir, hubo menos retroceso en su aprendizaje en el caso de alumnado procedente de Europa, dada su mayor Europa, y aquí estarían incluidos también tanto Estados Unidos como Canadá. La posible explicación es dada la mayor capacidad tecnológica en educación y la mayor conectividad e infraestructura, pero también probablemente debido al mayor nivel educativo y cultural de las familias que han sido capaces de apoyar este proceso educativo durante el confinamiento. En relación a la gestión de los centros educativos durante el confinamiento, hay que destacar aquí que los centros educativos tuvieron que responder de un modo inmediato a una enseñanza a distancia, haciendo con mayor o menor fortuna la transición de una educación presencial a una educación digital, con dificultades, como las ya comentadas anteriormente, desde una escasez de recursos, falta de preparación y de docentes, diferentes experiencias educativas online, diferentes formas de gestionar e incluso analfabetismo digital admitidas por parte de las familias, pero incluso dentro de su colectivo de profesorado. Por lo tanto, la labor de los líderes escolares ha sido crucial para la continuidad del aprendizaje durante la pandemia, a pesar de las muy duras y exigentes condiciones que han tenido que enfrentar. Alma Harris, una experta en política educativa, liderazgo educativo, lleva a cabo una revisión del papel de las directivas durante la pandemia, como líderes educativos que son, y destaca los siguientes aspectos que se han vivenciado durante ese proceso de confinamiento. En primer lugar, un gran aumento del volumen de trabajo de las directivas. Se evidencia además una naturaleza muy cambiante de la gestión del centro educativo, que ha dejado de ser esa gestión administrativa, presencial, física que todos conocemos, pasando de un liderazgo previsible a un liderazgo para la incertidumbre. Otro aspecto a destacar es que se ha producido una gran afectación de la salud física, emocional y mental de las directivas, que han sentido como nunca
cómo todo el proceso y la gestión del proceso educativo durante el confinamiento recaía sobre sus hombros, sobre su responsabilidad. También se destaca la importancia de la necesidad de adaptar estas prácticas de liderazgo en diferentes niveles de apoyo, no solamente los conocidos. Surgen así la necesidad de apoyar a nivel académico ya conocido, pero también importante el apoyo tecnológico, el apoyo operativo y, muy importante durante este proceso de confinamiento, el apoyo en las relaciones personales con la familia, con el profesorado, entre el profesorado, con la comunidad educativa en general. También se destaca el siguiente aspecto, las desigualdades en el aprendizaje y las brechas en el logro educativo se han constituido como un auténtico problema puesto que se han agudizado. Se concluye así, por tanto, que es importante centrarse en abordar la falta de equidad educativa que se ha agravado muchísimo durante estas experiencias vividas durante el confinamiento y la educación a distancia. Por otro lado, también es fundamental que las directivas impliquen a toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, máxima esta implicación de toda la comunidad educativa en situaciones de crisis como esta, que además han sido uno de los aspectos clave para poder superar del modo más exitoso posible este proceso de confinamiento y esta educación a distancia. Se constata finalmente el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo que sublimaría o superaría ese liderazgo clásico, presencial, fundamentalmente administrativo de los equipos directivos. Estaríamos hablando así de un liderazgo digital, un liderazgo distribuido y no solamente concentrado en los equipos directivos, un liderazgo en red y dependiente de la tecnología. El liderazgo educativo es, por tanto, fundamental. De hecho, está demostrado empíricamente que el liderazgo de las directivas juega un papel determinante en el éxito de las escuelas. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo educativo? La conceptualización convencional clásica de lo que es el liderazgo educativo de las directivas abarca tres conjuntos de componentes conductuales. Por un lado, son los responsables de la misión escolar, también son los responsables de la gestión de la instrucción y, muy importantes, son encargados de establecer ese clima escolar. En relación a la misión escolar, los directivos serían los responsables de promover la definición de la misión de la escuela. Ello implicaría establecer cuáles son las metas educativas de esta organización escolar y comunicarlas al personal de la escuela y a las partes interesadas, es decir, a la comunidad educativa. Por otro lado, van a ser también los responsables de la gestión de los programas de instrucción escolar. Ello supone la supervisión y evaluación del proceso educativo en general, del seguimiento del progreso del alumnado y la coordinación del plan de estudios. Finalmente, también, como ya he comentado anteriormente, son los responsables del desarrollo y del establecimiento del clima escolar. Esto va a implicar apoyar el desarrollo profesional del profesorado, abordar la gestión del tiempo y brindar incentivos y recompensas tanto al profesorado como para el estudiantado. Recientemente, los investigadores que abordan el liderazgo educativo han distinguido dos tipos del mismo. Por un lado, el liderazgo presencial o regular y por otro, el liderazgo digital. A raíz de la pandemia se ha puesto de manifiesto la escasa formación en liderazgo digital que tenían las directivas cuando se han visto plenamente inmersas en dicha situación debido al cierre de las escuelas por el confinamiento. La teoría del liderazgo digital enfatiza de modo importante las habilidades de los líderes para desarrollar, administrar, guiar y aplicar el conocimiento de las TIC para mejorar el desempeño de sus instituciones educativas. El liderazgo digital se refiere a la implementación y el uso de enfoques de liderazgo que son consistentes con la era digital, incluida la dependencia de plataformas tecnológicas modernas.
El liderazgo digital requiere así altos estándares de innovación. Son numerosos los estudios que afirman que el liderazgo tecnológico de las directivas de escuela afecta a la integración de la tecnología educativa, lo cual tiene un impacto positivo en el rendimiento y la mejora del estudiantado. Por lo tanto, las directivas deben cambiar su papel clásico de administradores y de gestores de los centros educativos a líderes basados en la tecnología y en el currículo. Por su parte, la International Society for Technology in Education sugiere 5 aspectos a ser tenidos en cuenta dentro del desarrollo de un correcto liderazgo digital. Estos serían, por un lado, la excelencia en la práctica profesional, también la necesidad de desarrollar un liderazgo visionario, también importante la cultura de un aprendizaje en la era digital, la necesidad de desarrollar la ciudadanía digital y finalmente una mejora sistémica desde el punto de vista de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo educativo. En relación a la excelencia profesional, la excelencia en el aprendizaje y la enseñanza se traduce en una fuerte conciencia y conocimiento del contenido que el profesorado debe enseñar y entregar al alumnado. Los docentes también deben tener las competencias pedagógicas necesarias para garantizar que las habilidades se transmiten al alumnado. Así, los líderes escolares deben promover, por tanto, un entorno propicio para la innovación y el aprendizaje profesional, con el objetivo de permitir que el alumnado aprenda a través de recursos digitales y tecnológicos. La aplicación de las tecnologías digitales nos permite asegurarnos de que el estudiantado está bien informado y actualizado con las últimas tendencias en cuanto al uso de la tecnología en el aprendizaje. En relación al liderazgo visionario, se trata de uno de los principales aspectos del liderazgo digital. Se enmarca en la integración de una visión clara por parte del líder digital en cuanto a la orientación que desea para su centro u organización educativa. De hecho, una de las principales razones para integrar el liderazgo visionario en el marco del liderazgo digital es que éste mejora la eficiencia de los procesos de toma de decisiones, es decir, mejora la conciencia y la comprensión de los directores y directoras de escuela sobre los problemas existentes y esto aumenta enormemente el valor del proceso de toma de decisiones, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Se trata de un aspecto integral del éxito en lo que respecta al liderazgo digital, ya que los educadores y educadoras deben mantenerse actualizados sobre las tendencias tecnológicas actuales para garantizar así que no solo se comunican dichos conocimientos tecnológicos, sino que también se van a aplicar. Los líderes escolares tienen, por tanto, que crear y mantener los recursos y las conexiones que se requieren en la era digital del aprendizaje. Por tanto, están a cargo de liderar el desarrollo e inspirar e implementar la visión compartida de integrar la tecnología con miras a promover la transformación y la excelencia de la configuración escolar de su centro educativo. En relación a la cultura del aprendizaje en la era digital, los educadores y educadoras deben esforzarse ahora por introducir y mantener el uso de la tecnología como un importante recurso de aprendizaje. Los líderes escolares deben así crear, facilitar y sostener de modo dinámico la era digital a través de una cultura de aprendizaje que abarque plataformas y desarrollos digitales modernos. La medida en que estos líderes digitales adopten la cultura del aprendizaje digital tiene un impacto inherente en su éxito, al asegurarse de este modo de conocer adecuadamente las estrategias que van a constituir el marco para implementar dicha cultura en el contexto de su centro educativo. En relación a la ciudadanía digital, esta ciudadanía digital refleja las acciones y hábitos de consumo y participación que apuntan a comunidades y contextos digitales. Al evolucionar la cultura y la ciudadanía digital,
los directores y directoras deben de asumir la responsabilidad de modelar y movilizar la comprensión de las responsabilidades éticas, legales y sociales del entorno digital. Además, los y las líderes deben de asegurarse de que los recursos relevantes estén disponibles para que el alumnado satisfaga sus necesidades tecnológicas. La integración de la ciudadanía digital en el liderazgo digital mejora la medida en que los líderes pueden conectarse de manera efectiva con las necesidades de las diferentes partes interesadas y, al mismo tiempo, mantenerse en contacto con las tendencias y los desarrollos emergentes, tanto internos como externos. Finalmente, en relación a la mejora sistémica, decir que este aspecto supone que los líderes escolares se esfuerzan por crear un sistema de mejora continua con respecto al aprendizaje digital, mientras equipan al alumnado con las habilidades necesarias para desarrollar sus propias competencias. La mejora sistémica supone mantener altos estándares de eficiencia dentro del proceso de liderazgo, tanto a corto como a largo plazo. Un líder debe gestionar la mejora continua en su escuela y, para lograrlo, debe administrar los recursos y la información tecnológica de manera efectiva. Por tanto, los y las directoras de escuelas deben estar a cargo de garantizar que la infraestructura apoye plenamente la integración del aprendizaje y de la enseñanza. Sí, bien. Bueno, a continuación me gustaría presentarles los primeros resultados obtenidos en un proyecto que hemos venido desarrollando en investigadores de la Universidad de Almería, financiado por la Unión Europea y que llevamos a cabo entre 4 países de la Unión Europea, como son España, Italia, Grecia y Portugal. El objetivo de dicho proyecto, el proyecto se titula, como ven ahí en la imagen, EPRI for All, que es el acrónimo de Educación Primaria para Todos. El objetivo de dicho proyecto fue el diseño de formación para directivas de colegios en un liderazgo educativo digital desde un enfoque inclusivo e intercultural. Para ello, en primer lugar, lo que hicimos fue evaluar de qué modo habían experimentado el proceso educativo las directivas durante el confinamiento, es decir, cuáles fueron las estrategias pedagógicas, sociológicas y tecnológicas que habían seguido para continuar con la educación. A través de un cuestionario elaborado entre los equipos investigadores de los 4 países, entrevistamos a estos equipos directivos y estas fueron, entre otras, las lecciones que nos mostraron lecciones aprendidas durante la pandemia. En primer lugar, la importancia de la solidaridad, la colaboración y la comunicación entre directivas, docentes y familias, que fue clave para superar la educación durante el confinamiento. Existe, por tanto, la necesidad de establecer una cultura digital dentro de la comunidad escolar que promuevan la apertura y la inclusión a la comunidad educativa. Otra de las lecciones aprendidas fue que la comunidad escolar, es decir, educadores, estudiantes, familias, no estaba preparada en términos de competencia e infraestructura para lo que fue el confinamiento, lo cual supuso que muchos niños y niñas de contextos socioeconómicos vulnerables se quedaran atrás. Además, en la mayoría de los casos, educadores y educadoras no pudieron atender adecuadamente al estudiantado con necesidades de educación especial a través de la tecnología. Otra de las lecciones aprendidas es que el aprendizaje virtual demostró que el proceso de enseñanza-aprendizaje generalmente ha sido demasiado dependiente de los libros de texto y centrado en exceso en el contenido. También se evidenció que el alumnado adolece de una falta grande de autonomía para aprender a aprender, es decir, para aprender de modo autónomo. Otro aspecto también aprendido, otra de las lecciones, es que en cuanto a las implicaciones pedagógicas de la educación digital, la tecnología ha demostrado ser un medio útil para las metodologías de aprendizaje más activo. Estamos hablando aquí de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en tareas y similares. Además,
Su uso parece haber promovido un cambio hacia una enseñanza más participativa e interactiva. Sin embargo, ha habido una falta de reflexión pedagógica de lo que supone educar en y con el entorno y tecnologías digitales. Por lo tanto, para aprovechar al máximo esta experiencia, este periodo pospandemia debe servir para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la tecnología digital y repensar cuál creemos que debe ser su papel en la escuela. Durante las entrevistas a directivas de escuela, así como a especialistas en formación digital, se recabó también información sobre el tipo de formación que ellos consideraban fundamental para un liderazgo pedagógico digital. Las principales líneas de acción identificadas por los entrevistados y entrevistadas como clave en la promoción de la educación digital en las escuelas primarias serían las siguientes. El orden en el que aparece no indica ningún orden de prioridad o de importancia. Bien, se ve como importante, en primer lugar, aumentar la financiación de la infraestructura, la conectividad y los recursos digitales para todos y todas, dado que uno de los grandes problemas que se vio durante la pandemia es que no todas las familias poseían suficiente infraestructura, no todos los centros educativos estaban suficientemente preparados para soportar esta conexión a Internet. También se vio como muy relevante el fortalecimiento de la formación en educación digital e inclusiva. De hecho, el COVID o la situación de confinamiento y la educación a distancia ha sacado a colación la formación digital de cada profesional de la educación y de otros ámbitos. Así, en el caso de España, la actualización del profesorado no es obligatorio, por tanto, se deja el libre albedrío de cada uno, por tanto, muy dependiente de la inquietud en estas cuestiones que cada uno y cada una tiene, lo cual en momentos coyunturales como estos pues son de gran importancia. También es importante comprender cómo se puede utilizar la tecnología digital para fomentar un aprendizaje más profundo del estudiantado y de este modo facilitar el que vayan madurando en su capacidad de aprender a aprender o en su aprendizaje autónomo. También sería importante la planificación de proyectos digitales a largo plazo. La comunidad escolar debe tener una visión clara del papel que puede desempeñar la tecnología digital en el aprendizaje. En el caso de España y de los otros países, pero en el caso concreto de España, es cierto que todos los centros están obligados a tener un documento de planificación digital. Pero esta situación de confinamiento, de educación a distancia, ha destacado la importancia de tener muy en cuenta este documento de planificación, de ser bien reflexionado y pensado en el momento en el que haya que aplicarlo. Por otro lado, es importante involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, tanto las directivas como el profesorado, como el alumnado, las familias, posibles organizaciones o colectivos del entorno y del contexto educativo que en un momento dado puedan ser, que son relevantes, pero que puedan jugar un papel importante en el proceso educativo. También se vio de gran importancia promover la alfabetización digital, no solamente la formación del profesorado, directivas y alumnado, también de las familias. Uno de los grandes retos que se encontraron es que muchas familias no sabían utilizar plataformas digitales más allá del teléfono móvil y no sabían utilizar herramientas, plataformas de comunicación con los centros de comunicación y de gestión con los centros educativos y contribuir así a la formación de sus hijos e hijas. Por otro lado, también es importante contrarrestar el uso excesivo de herramientas digitales y el riesgo de adicción que se está encontrando cada vez más entre la población más joven. Por otro lado, también es importante proporcionar a los profesores y profesoras oportunidades para probar diferentes soluciones de aprendizaje digital y compartir sus experiencias. Estaríamos hablando aquí de la necesidad de desarrollar encuentros, crear plataformas digitales donde el profesorado pueda contactar con otros colegas, pueda aprender de sus experiencias, compartir, aprender también de los errores, ese tipo de aspectos. También es importante alentar a los maestros y maestras a redefinir su papel
para convertirse en facilitadores del aprendizaje del estudiantado y comprender así cómo la tecnología puede desarrollar o puede contribuir a desarrollar la potencialidad y competencias del alumnado. Finalmente, también es importante, se vio como importante la necesidad de documentar, analizar y compartir prácticas nacionales e internacionales de educación digital, centrándose en su aplicación y en las lecciones aprendidas sobre su eficacia. En la última parte de esta presentación me gustaría hablarles de los contenidos para la formación en liderazgo pedagógico digital que se han considerado como importantes. Por tanto, esta sería una propuesta de los contenidos que expertos y directivas entrevistados pues consideran como esenciales en un curso de formación para directivas organizados por áreas temáticas. Estas áreas temáticas, como se puede observar en el cuadro, son 9. La primera sería el uso de la tecnología digital, la segunda trataría acerca del liderazgo educativo, la tercera qué aspectos del apoyo al profesorado son importantes. En la cuarta área nos vamos a centrar de qué modo se va a incentivar, se va a animar esa participación de la comunidad educativa. La quinta, evidentemente, habla de cómo llevar a cabo esa inclusión y esa equidad educativa. La sexta trata sobre qué leyes y normativas se tienen que tener en cuenta, cómo tratarla, dónde encontrarla, es decir, en definitiva, cómo incardinarías nuestro proyecto de liderazgo de nuestra institución educativa, cómo se incardinaría en el marco normativo de la realidad tanto nacional de cada país como dentro del marco de la Unión Europea. El séptimo gran área sería la gestión de recursos, el octavo el uso seguro de esa tecnología y la novena área, también importante, la interculturalidad, puesto que este proyecto era exclusivamente para la formación, la incentivación de ese liderazgo educativo de las directivas escolares desde un enfoque de inclusión, equidad educativa e interculturalidad. Bien, empezando con el primer área, el uso de la tecnología educativa, esta abarcaría contenidos como los siguientes. Por un lado, el uso de herramientas y recursos tecnológicos en la educación, qué seleccionaríamos de los mismos, cómo se utilizarían. También comprender cuándo y cómo utilizar estas herramientas digitales en la escuela primaria, es decir, no solamente seleccionarlas, saber cuáles son las más apropiadas, cuál es el momento del devenir pedagógico, del devenir curricular para utilizarlas, para qué asignaturas, para qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego también muy necesario la necesidad de desarrollar hábitos y de enseñar hábitos saludables en el uso de la tecnología. Bien, el segundo área temática sería el del liderazgo educativo. Aquí, pues es importante construir y guiar a toda la comunidad educativa en la necesidad de definir lo que sería la identidad de la institución escolar, teniendo en cuenta pues las particularidades del contexto en el que se está, a dónde se quiere llegar, todo ello. También es importante guiar la innovación y promover una cultura de cambio, es decir, tener en cuenta que vivimos una realidad tecnológica que evoluciona rápidamente, pues eso tiene que incardinarse dentro de lo que sería esa cultura de cambio, de evolución, de adaptarse tanto a los requerimientos como a las posibilidades de la cultura, de las posibilidades tecnológicas. También eso está muy ligado con la necesidad de comprender el valor añadido de la tecnología digital. Es decir, que esto no es que nosotros estemos al servicio de lo nuevo que aparece. No tenemos que entendernos sencillamente como consumidores o como clientes sino como usuarios que incorporen ese potencial al proceso de enseñanza y de aprendizaje. También son importantes enseñar los diferentes tipos de liderazgo, ¿vale? Liderazgo en cada momento y para qué. Y muy importante, una lección importantísima aprendida durante la pandemia, cómo debe ser un liderazgo de crisis, cómo debe adaptarse, cómo debe proceder. También es importante la gestión de equipos. Eso es algo que, pues en la formación que se suele dar a las directivas se enseña un poquito más, pero afianzar ese tipo de conocimientos. También es importante evaluar la aplicación de los cambios para introducir mejoras, es decir,
Una de las cosas que muchas veces se hace es que se introducen cambios, pero no se van evaluando a ver qué problemas han surgido o qué valor añadido se ha introducido, qué mejoras, todo ese tipo de cuestiones. Y finalmente llevar a cabo un diagnóstico diferencial de cuáles son las particularidades de nuestro contexto educativo, de nuestra situación de enseñanza-aprendizaje, para diagnosticar cuáles son sus necesidades, sus potenciales frente a otros contextos. El tercer gran área temática sería el apoyo al profesorado. Aquí estaríamos hablando pues la necesidad de trabajar contenidos como ayudar al profesorado a adaptar sus cursos a las necesidades de la educación abierta digital. Por ejemplo, pues enseñándoles, formándoles, ayudándoles a desarrollar contenidos digitales, a motivar al alumnado, que no siempre tiene por qué estar motivado por el hecho de utilizar herramientas digitales, y también a adaptar la evaluación, que supone que con las nuevas herramientas digitales tienen muchísimo potencial para evaluar de modos distintos, pero sí es cierto que hay que adaptar los procesos evaluadores. También es importante ayudar al profesorado a encontrar y acceder a la formación que necesitan. No siempre van a ser cursos gratuitos lo que necesitan, pero sí es cierto que se puede facilitar todo esto buscando alternativas de cursos parecidos que sean gratuitos, o sencillamente, pues solicitando a la administración que se ofrezcan este tipo de formación de modo gratuito al profesorado. También es importante ayudar al profesorado a crear lo que se llama REA, es decir, recursos educativos abiertos para apoyar sus cursos, para que pueda utilizarlo otro profesorado, para que otros puedan incorporar mejoras al mismo, todo ello. Otro área temática también importante para trabajar dentro de este curso amplio para formación en liderazgo pedagógico digital sería la participación de la comunidad educativa, de qué modo potenciar esa participación. Estaríamos hablando aquí de contenidos a ser trabajados, como sería la gestión comunitaria para implicar a toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También importante el desarrollo de una cultura digital de educación abierta que implique a todos los agentes de la comunidad escolar, alumnado, familias, profesorado, personal que trabaje, entidades del entorno, todo ello. También fundamental la comunicación, facilitar, generar una cultura de la comunicación fluida, respetuosa dentro de esa comunidad escolar. Y también importante se vio la necesidad de transmitir la importancia de la tecnología digital a toda la comunidad escolar, no solamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con el profesorado y el alumnado, no, dentro de toda la comunidad escolar. El quinto gran apartado sería la cuestión de la inclusión y la equidad educativa. ¿De qué modo, qué contenidos se consideraron relevantes a tener en cuenta aquí? Por un lado, pues apoyar el acceso abierto, la inclusión y la participación equitativa de todo el alumnado, no solamente aquel que tenga más posibilidades o sepa cómo desenvolverse mejor con la tecnología o tenga más cantidad de acceso a recursos digitales, de todos. También es importante centrarse en la eficacia de las clases y en las necesidades de todo el alumnado, es decir, tanto de aquellos que se desenvuelven mejor como de aquellos que tienen más dificultades o sencillamente tienen otras capacidades y otras características. También es necesario reconocer y enfrentar esos retos asociados a la diversidad en el contexto educativo, no obviarlos o apartarlos y entenderlos como dificultad. Son retos, son nuevas cuestiones que nos encontramos y que hay que hacer frente. También conocer estrategias e instrumentos de evaluación inclusiva para tener en cuenta esas particularidades nuevas de alumnado que nos vamos a encontrar. También se vio como importante contenidos relacionados con el diseño de materiales y recursos educativos abiertos basados en un diseño universal de aprendizaje para incorporar a todo alumnado con capacidades diversas. También se vio importante el diseño universal de aprendizaje en el diseño educativo como lente a través de la cual ver e implementar la educación digital en las escuelas. Así es el modo más sencillo y más
más accesible, más coherente para tener en cuenta toda esta educación digital en las escuelas y que no nos va a producir ningún tipo de problema, puesto que ya lo llevamos incorporado en nuestro diseño curricular. Y finalmente, una enseñanza inclusiva, tener en cuenta siempre una enseñanza inclusiva a través de la tecnología digital. En relación a las leyes y normativa, es fundamental dar a conocer, facilitar todo ese conocimiento de la normativa europea y nacional sobre educación digital, que además nos va a ayudar muchísimo, nos va a guiar bastante para incardinar todo lo que es nuestro diseño amplio de esa incorporación de la tecnología digital a nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, el área temática, la séptima, sería la gestión de recursos. Estaríamos hablando aquí de contenidos relacionados con la necesidad de encontrar soluciones para los aspectos administrativos de la educación digital, como son, pues toda la gestión de la burocracia para acceder a toda esa documentación, que no siempre es sencillo cómo incorporarla, tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la ley orgánica de protección de datos. También la respuesta a emergencias o la comunicación con los servicios públicos, cómo utilizar todos esos elementos para ir incorporando toda la tecnología digital a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El octavo área temática sería el uso seguro de la tecnología, que aquí tendríamos en cuenta la necesidad de incorporar contenidos relacionados con peligros potenciales del uso de la tecnología y del acceso a la tecnología, peligros ya conocidos como el ciberacoso, los peligros que hay a la hora de navegar, enseñar cómo manejarse ahí, cómo no deberían de accederse, qué es ciberacoso, cómo denunciar, cómo identificar estas conductas, cómo enseñar una conducta respetuosa en esos espacios, la adicción a las redes sociales o al uso excesivo de Internet, todo ello. También contenidos relacionados con la seguridad en Internet, con una conducta segura, con una conducta ética, con una deontología de un uso apropiado y respeto a la ley de propiedad intelectual, cuestiones de privacidad, etc. También importante como contenido enseñar la gestión de la información, por ejemplo, el reconocimiento de información, noticias falsas, entender el papel que nosotros jugamos como difusores de esas noticias falsas y una gestión de la información en línea dentro de la comunidad escolar. También sería importante como contenido la alfabetización digital, es decir, aprender a utilizar las nuevas tecnologías, el potencial que tienen, pero también los peligros que tienen, el papel que jugamos como ciudadanos digitales, cómo podemos movernos en ese espacio, cuáles serían nuestros derechos. Es decir, competencia de ciencia digital, uso y consumo crítico de la tecnología y de todos los contenidos mediáticos. Bien, finalmente un apartado, un área temática última sería el de interculturalidad, cómo incorporar todos estos aspectos a esa formación en liderazgo, educación intercultural en el trabajo con niños, es decir, todos esos conocimientos de educación intercultural, pero adaptada al trabajo con los más pequeños, con los niños de las escuelas de primaria, con niños y niñas. También importante conseguir que el profesorado se comprometa con la diversidad. Muchas veces es cierto que la normativa te obliga a que tú tengas que tener en cuenta esa diversidad, pero consideramos que más allá de tenerlo en cuenta también es una cuestión de actitud, es decir, de ese compromiso personal para que nunca se te vaya a olvidar esas cuestiones de diversidad en tu clase, se sea especialmente sensible a ello. Abrazar la diversidad, es decir, muchas veces más cuestión de actitud y de valores y de compromiso con esa diversidad, más que el desarrollo o el tener esos conocimientos o habilidades. Entendemos, por tanto, que ese compromiso particular con la diversidad te va a llevar a que posteriormente tú desarrolles esas habilidades e incorpores toda esa tecnología en tu proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta esa diversidad de alumnado que tienes. También importante el uso de herramientas digitales y de metodologías activas para la educación intercultural, puesto que se ha visto que son especialmente útiles para esta temática. Finalmente, el fomento de la interculturalidad digital, es decir,
Programas, estaríamos hablando aquí básicamente, o entre otros, de programas de comunicación e intercambio con escuelas de otros países. Finalmente, dar las gracias a todas y a todas por su atención y decir que quedo a expensas de las cuestiones que quieran plantear.